Bendiciones, amada iglesia. Hoy desde aquí, desde la comodidad de nuestros hogares, por el tema del toque de queda, esperamos que Dios les esté bendiciendo a todos y a cada uno de ustedes, a todos los que se conectan con nosotros a esta hora. Que Dios les bendiga. No te vayas, quédate con nosotros acá en este espacio de adoración y servicio a nuestro Dios, para poder alabar y bendecir su nombre. Estamos en toque de queda en este momento, pero en la ciudad de Barranquilla, ¿no? Pero eso no nos impide alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Así que te pido de manera muy amable que si te quieres quedar, quédate. Es nuestra petición, quédate con nosotros en esta transmisión. Que Dios sea guiando tu vida. Comparte con los tuyos ahí donde estés, en tu casita, y permite que este momento sea un momento de bendición para ti, para tu vida, para los tuyos. Como Primera Iglesia Presbiteriana de Barranquilla te recibimos de brazos abiertos, virtualmente hablando, y ojalá esperemos poder hacerlo también en algún momento que puedas acompañarnos en nuestro templo. Cuando puedas hacerlo, ya nuestro templo está abierto, nuestros servicios están habilitados de manera presencial, así que cuando quieras y puedas, si estás en Barranquilla, con todo el amor del mundo te recibiremos de brazos abiertos. No te pierdas entonces este momento en el cual sé que Dios va a bendecir tu vida como ha bendecido la mía y la de los que vamos a participar en este servicio virtual. No te pierdas esta oportunidad de escuchar su palabra, de adorar su nombre, de orar juntos en la distancia y de poder ser iglesia, independientemente donde estemos, independientemente del lugar donde
nos encontremos. Que Dios te bendiga y quédate con nosotros. Alabemos, adoremos y bendigamos el nombre de nuestro Dios. La lectura que tenemos a continuación la encontramos en Salmo, capítulo 32, del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no haya engaño. Mientras calle se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en el que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espere en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo, todos vosotros los rectos de corazón. Dios los bendiga, hermanos. Señor Jesús, venimos ante ti en este momento, porque solo tú, oh Dios, nos puede ayudar. Te entregamos todo lo que somos. Toma el control de nuestra vida. Te pedimos perdón por cada uno de nuestros pecados. Derrama tu sangre bendita sobre nosotros. Reconocemos nuestras faltas y aún así nos sigues amando. Tu amor es incondicional. Llénanos de fortaleza para todas las pruebas que vengan en el camino. Sabemos que son difíciles, pero en tu nombre las podemos vencer. Que tu presencia esté siempre en cada uno de nuestros corazones. Amén.
Leeremos en la Biblia en Levítico 13 del 1 al 2 y del 44 al 46. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene la llaga. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Corintios 10, de los versículos 31 hasta 11:1 dice así la palabra del Señor. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos,
ni a la iglesia de Dios, así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Amén. La palabra del Señor en el libro de Marcos capítulo 1, desde los versículos 40 al 45, dice así. Y vino a él un leproso rogándole y arrodillándose le dijo, si quieres puedes limpiarme. Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces Jesús lo amonestó severamente y enseguida lo despidió y le dijo, mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho, a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados. Y venían a él de todas partes. Amén. Gracias, Señor, te damos hoy por todo lo que haces en todo momento, Dios. Reconocemos tu amor todos los días, porque lo sentimos en todo momento. Dispuestos estamos, Señor, a escuchar tu dulce voz. Nuestro corazón necesita más de
Bendiciones, amada iglesia, en este día de hoy, domingo, que nos tocó quedarnos encerrados nuevamente en nuestra casa aquí en la ciudad de Barranquilla. Sin embargo, como siempre lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, cuando la pandemia empezó, los templos pueden estar cerrados, pero la iglesia sigue abierta y sigue viva. En el día de hoy quisiera compartir con ustedes un poco acerca del texto que leíamos en Marcos capítulo 1 versículos 40 al 45, uno de los textos más bonitos que podemos encontrar en el Evangelio de Marcos, y ya vamos a ver por qué. Porque leemos el texto y de pronto notamos que es otra sanidad, otra de las que Marcos viene hablando que Jesús ha hecho durante bastante tiempo, un periodo bastante largo, y ha sanado muchas personas. De eso ya hemos venido hablando estos últimos domingos. Pero puntualmente en este texto nos habla de una sanidad en particular de un leproso. Y lo bonito que hay detrás del texto es el significado que esconde el hecho de haber sanado a un leproso. Quiero empezar compartiendo un poco acerca de lo que significa la condición de estar infectado por la lepra para el pueblo de Israel. Recuerden que estamos hablando del siglo I, en el cual vivió Jesús y estuvo haciendo su ministerio. Marcos nos dice que este leproso llega a los pies de Jesús y le pide que sea sanado. Ahora bien, no nos menciona qué tipo de leproso era, qué clase de lepra tenía. Porque en términos generales la lepra puede clasificarse en tres categorías. Hay una primera lepra que se conoce como la lepra tuberculosa, que es una lepra que puede durar el proceso de enfermedad aproximadamente entre 9 a 10 años. O sea, es una enfermedad bastante lenta, lo diríamos en este sentido. Y lo que hace es que infecta la piel de la persona y empiezan a salirle cúmulos, como granos grandes, ¿no? Estas erupciones en la piel que al principio empiezan a cambiar de color, luego empiezan a supurar. Esto se le empieza a desarrollar al leproso sobre todo en la espalda, luego en la boca, y así sucesivamente. Traen un dolor bastante fuerte y termina esta infección llegando incluso al cerebro, de tal manera que la persona puede incluso terminar demente, pasar a un estado de coma y luego morir. El otro tipo de lepra es la lepra anestésica, le llaman, ¿no? Es una lepra que tiene mucho parecido, digamos, en sus características con la lepra tuberculosa. Le salen erupciones en la piel y todo esto, pero lo diferente es que en esta lepra se infectan también los nervios donde está la erupción. Entonces la persona lo primero que va a perder es la sensibilidad en esa parte del cuerpo. Entonces muchos de estos leprosos, que es una lepra muy común, terminan dándose cuenta que tienen lepra es porque de pronto se lastimaron la mano y no les duele. De pronto se quemaron la mano y no les dolió. Y esta lepra lo que hace es que pierdes la sensibilidad. Ya no te duele. Entonces se empieza a infectar. Luego, en un transcurso mucho más largo, esta lepra empieza a avanzar a tal punto que puede quitarte los dedos, los nervios. Al ser los nervios afectados, empieza el cuerpo, los músculos empiezan a necrosarse y empiezan como cuando tienes artritis, empiezan a doblar, a no tener una buena posición, y en algún momento te tropezas con algo y se te cae el dedo, se te puede caer la mano, se te puede caer hasta el pie. Esta es la lepra anestésica, y esta lepra es un poco más larga. Esto dura aproximadamente entre 10 y 30 años, puede durar esta lepra. Y el tercer tipo de lepra es el que combina ambas. Es una lepra tuberculosa, pero
que a la misma vez también afecta a los nervios. Y el proceso sigue siendo un proceso lento, pero ciertamente doloroso y bastante indignante para una persona. ¿Por qué hablar de estos tipos de lepra? Porque para el pueblo de Israel la lepra estaba catalogada así, de esta manera, la catalogaban de ciertos tipos, pero para la época de Jesús, cualquier persona que tuviera una erupción en la piel, podría ser psoriasis, podría ser causada por alguna otra enfermedad que no fuese la lepra, era considerado como leproso. O sea, si de pronto tú tenías psoriasis o tenías alguna otra afección en tu piel, no sé, alguna infección, alguna reacción alérgica a cierta sustancia, se podría considerar como lepra. Entonces la persona, aunque no fuese leproso, podría ser aislado y considerado leproso. En todos los términos que podamos nosotros hablar de la lepra, de la condición de un leproso, hay cosas que son sumamente importantes notar en el texto que vamos a estudiar hoy. Y es que la lepra, la condición de estar leproso, aislaba por completo a aquel enfermo. No es casualidad que los leprosos, muchos de ellos sanados por Jesús, estaban afuera de las ciudades. No había casi leprosos dentro de las ciudades, porque eran aislados. La ley de Moisés decía tranquilamente en el capítulo 14 de Levítico, del versículo 1 al 20, que el leproso tenía que cubrirse de cierta manera, tenía que taparse la boca, tenía que aislarse por completo del campamento, no podía estar dentro del campamento, tenía que estar alejado y que tenía que ir gritando, impuro, impuro, por si alguien se acercaba. Esto con la esperanza de que no infectara a nadie más. Pero piensen un poco en esto. Estar sufriendo un dolor profundo, estar viendo cómo tu cuerpo se deforma a causa de esta enfermedad, incluso perder la sensibilidad, tanto así que puedes golpearte y dañarte de manera irremediable alguna parte de tu cuerpo. Y padecer esto por más de 10 años, 20, 30, era ciertamente una condición de muerte en vida. No hay ninguna otra enfermedad que sea tratada con tanta desidia por el texto bíblico como la lepra. Estar leproso era ciertamente una muerte en vida. No era como cualquier otra enfermedad que podamos nosotros mencionar hoy en día. Era estar excluido, era estar completamente alejado, era sentirse no solamente rechazado por la sociedad, por el entorno en el cual estabas, sino también sentirte rechazado por Dios mismo, porque no te curabas. No había tampoco una especie de tratamientos especiales al respecto de la lepra. Simplemente por estar en esa condición te alejaban. Por tal motivo la lepra incluso se va a asociar con el pecado en algunos textos bíblicos. Ahora, este leproso que se acerca a Jesús, ¿qué tipo de leproso era? Un texto bíblico no nos dice, no nos deja ver si era un leproso tuberculoso, si era un leproso anestésico, qué sé yo. No nos dice, simplemente nos dice que se acerca, se arrodilla y le ruega. Hay varias cosas que podemos empezar nosotros a ver acá. Primero, que este leproso estaba dentro de la ciudad, no nos deja ver que estaba por fuera. Segundo, este leproso tiene la capacidad de acercarse y de inclinarse, de doblar la rodilla. Marcos es insistente en este detalle, dobla la rodilla y tiene también la capacidad de hablar. Cuando la lepra está muy avanzada, tú ya no puedes ni siquiera moverte con libertad, no podrías ciertamente arrodillarte y mucho menos hablar, porque la lepra también va dañando tus cuerdas vocales y llega a un punto en el que tu voz no sale, no suena como debería
normalmente hacerlo. Lo que podemos empezar a concluir es que este leproso está apenas de pronto entrando en una etapa inicial de su enfermedad, o probablemente, como muy probablemente podría pasar en el primer siglo, no era un leproso como tal, sino que era alguien que tenía una enfermedad y había sido una enfermedad asociada con la lepra y había sido excluido y creía que estaba en condición de lepra. Esto puede ser otra posibilidad. Lo cierto es que el texto va a decir que este leproso se acerca a Jesús. Es un leproso que no está en el término final de su enfermedad, que no está tan afectado por la lepra a tal punto de que no pueda ya valerse por sí mismo. Este es un leproso que todavía tiene esperanza, digámoslo así, que todavía tiene esperanza. Y es aquí donde quiero que nos dediquemos a reflexionar un poco más acerca de este texto. Cuando hay esperanza, la primera cosa que debemos hacer es no rendirnos. Y hoy quiero hablarte de eso. No te rindas. Independientemente de la situación que estemos viviendo, independientemente de las circunstancias, no te rindas. Veamos lo que el Evangelio de Marcos dice. Primero, ciertamente el leproso estaba enfermo, cualquiera que sea la enfermedad, que podría ser lepra o no podría ser lepra. Pero este leproso estaba convencido de que tenía esta enfermedad. Así que lo primero que debemos hacer es no te rindas frente a la enfermedad. No te rindas frente a la enfermedad. Algo bellísimo que el texto deja ver es que es el leproso quien se acerca a Jesús y le pide que por favor le sane. Y de una manera tan bella le dice, si quieres, puedes limpiarme. Este acto de acercarse a Jesús y pedirle que lo limpie es un acto completamente revolucionario. Revolucionario por completo para el tiempo del primer siglo. ¿Y por qué razón? Porque el leproso tenía que estar aislado. En la ley ya estaba determinado que tenía que estar completamente aislado y que si alguna palabra tenía que dirigirle a alguien, tenía que ser impuro, gritar que estaba impuro. No pedir auxilio, no llamar a alguien, no pedir que alguien lo sanara. Y este leproso rompe dos de estas recomendaciones, de estas leyes que se imponen a la condición de lepra. La primera es acercarse. Al acercarse está rompiendo completamente la ley. Y la segunda es hablar, pedir auxilio. Lo único que ellos podían hacer era gritar que estaban impuros. Este hombre no perdió la esperanza y no se rindió frente a su enfermedad. Independientemente de lo que le dijeron, de lo que la ley de su tiempo decía, de lo que se determinaba acerca de su condición, él no perdió la esperanza y no se rindió frente a la enfermedad. Primera cosa que nos enseña este texto, no te rindas frente a la enfermedad. Cuando hay esperanza, lo primero que debemos hacer es no rendirnos. Y no nos rindamos frente a la enfermedad. En este tiempo de COVID-19, ya no se habla de cáncer, ya no se habla de SIDA, ya no se habla de otras tantas enfermedades que matan a millones de personas en nuestro mundo. Ya la única enfermedad que importa es el COVID-19. Y ok, parece que estuviéramos todos condenados a estar hablando de COVID-19 por cuánto tiempo más. Pero hay esperanza, todavía, mucha esperanza. Y este texto nos enseña que no podemos rendirnos frente a la enfermedad, sea esta cual sea. Sea que de pronto sepamos cuál es o no,
como probablemente le pudo haber pasado a este leproso, que en el primer siglo la lepra, algunos podrían estar contagiados de lepra y catalogados como leprosos, sí, y otros eran catalogados como leprosos, pero probablemente no podrían tener lepra, sino otra enfermedad. Y hoy en día parece ser que si nos enfermamos de gripa, entonces ya tenemos COVID-19. Si nos da una no sé, neumonía, ya es COVID-19. Si nos duele la cabeza, es COVID-19. Si nos pegamos en el dedito pequeño del pie, es COVID-19. Parece que nos están catalogando a todos y ya todas las enfermedades las catalogamos a partir de esta pandemia. Y le echamos la culpa a la pandemia de muchas otras cosas que ni siquiera el virus del COVID-19 tiene nada que ver al respecto. No nos rindamos frente a la enfermedad. No importa lo que diga la ley, no importa lo que digan los demás, no nos rindamos frente a la enfermedad. Sea que la conozcamos, sea que sepamos o no sepamos que estamos infectados o no frente a todo lo que nos dicen, no nos rindamos frente a la enfermedad. Este leproso no se rindió. Parece ser que no era un leproso de esos terminales, con una lepra bastante fuerte, no, porque se acerca, camina, se inclina, algo que en condición de lepra tuberculosa no es muy posible hacer. Pero él no se rindió. Y si de pronto le dolía su cuerpo, y si de pronto sentía que el dolor de no poder estar ahí, con todo y eso no se rindió. No te rindas. No nos rindamos, iglesia, frente a la enfermedad. No nos rindamos mientras haya esperanza. No te rindas. No te rindas tampoco ante la exclusión. No te rindas ante esas circunstancias que te excluyen y te dejan por fuera de algunas cosas. La condición de la lepra no era simplemente una condición de enfermedad para el que estuviese infectado, sino que también era una condición social. El infectado tendría que ser excluido de toda participación dentro de su sociedad. Tenía que ser aislado por completo. Esto es una condición de exclusión. No importaba la edad que tuviera, no importaba si era muy bueno o no, no importaba si fuera sacerdote o no, o si fuera un plebeyo o no, no importaba nada de eso. En el texto bíblico nos dicen que el leproso tenía que ser apartado, excluido de toda circunstancia social. Esta lepra parece parecerse mucho a lo que estamos viviendo hoy en día en esta pandemia. Enciérrese en todos, exclúyase en todos, estén todos alejados, ¿no? Qué interesante. Porque este leproso tampoco se rindió frente a la exclusión. Tenía que estar aislado, apartado, pero él se acercó. Tenía que estar lejos, pero él estuvo cerca. Ahora no vayan a decir que yo estoy diciendo que los estoy mandando a que estén cerquita de todos los demás. No, noten lo que el leproso hace. Frente a su condición de aislamiento, de exclusión, él no se rinde. Él actúa. Y la exclusión que la condición de la lepra le daba era más que simplemente estar encerrado en un lugar para no infectar a alguien más, a infectar a otra persona. Era mucho más que eso. El leproso no era útil para la sociedad. Era un estorbo. Era una carga para la sociedad. Y piensen un poco en lo que a veces nosotros hacemos como humanidad en la actualidad con ciertas personas de la calle, con algunas otras personas que tienen comportamientos antisociales. Hablamos de ellos como estorbos, como cargas para la sociedad. También piensen un poco en lo que sucede cuando ya tienes 40, 50 años y pierdes tu trabajo y no sabes qué hacer porque donde
donde llegas a pedir trabajo, tocas y simplemente no sirves por tu edad. O tienes 18, 19 años, 22 años, acabas de salir de la universidad y estás yendo a buscar trabajo. Y no te dan trabajo porque no tienes experiencia. Todo este tipo de situaciones son excluyentes, sea por la edad, sea por la falta de experiencia, sea por el aspecto físico incluso. Hoy en día en la sociedad, una persona de atractivo físico alto es más probable que consiga un mejor trabajo que alguien que no lo es, aunque tengan las mismas condiciones. Nuestra sociedad excluye. Nuestro mundo excluye por edad, por raza, por género, por experiencia o no experiencia en algún área. Excluimos. A veces inconscientemente, otras veces muy conscientes lo hacemos. Pero el leproso no se rindió ante la exclusión, ante la exclusión. No se rindió. Él actuó. No te rindas, aunque el panorama sea muy difícil. No te rindas, aunque muchas puertas se hayan cerrado. No te rindas, aunque digan que ya no sirves para eso. No te rindas, aunque comenten que ya el tiempo pasó. No te rindas, aunque te digan que no tienes mucha experiencia y que no vas a ser capaz de hacerlo. No te rindas. Mientras hay esperanza, no hay que rendirse ni ante la enfermedad, ni ante cualquier tipo de exclusión. Eso nos lo va enseñando este leproso del texto de hoy. Pero también la lepra aislaba a alguien. Y la única persona que podía acompañar a un leproso era otro leproso. Y oh sorpresa, si tú no estabas en una comunidad de leprosos, pues entonces tendrías que estar solo. Y al parecer este leproso, a diferencia de aquellos 10 leprosos que nos cuenta el Evangelio también, que estaban juntos, que convivían juntos, estos 10 leprosos a los cuales Jesús sana y solamente uno de ellos regresa a agradecerle. Este parece estar solo. Parece estar solo, no está acompañado. O sea que su condición no es solamente de enfermedad, de exclusión, sino que su condición también es de soledad. Y vuelve y nos enseña algo. No se rinde ante la soledad. No se rinde ante la enfermedad, no se rinde ante la exclusión que le impusieron y no se rinde frente a la soledad. Mi querido hermano y hermana, una de las enfermedades que más está matando a gente en el mundo no es el COVID-19, no es la pandemia. Por años se ha identificado que la salud mental de las personas está siendo afectada por estados prolongados de soledad. Mucha gente, sobre todo en los países más avanzados, muere sola. Muere en estado de soledad, sin ninguna compañía, sin ninguna asistencia. Algunos mueren con asistencia, pero no de las personas cercanas a ellos. Y esto es triste, porque la soledad es algo que mata, emocional y que mata espiritualmente y físicamente también lo hace. Este leproso no se conformó con estar solo, enfermo y excluido. Él no se rindió frente a esa situación. Y cuando vio la oportunidad de poder acercarse a alguien, de poder estar, Jesús no solamente estaba ahí solo, Jesús estaba acompañado y este leproso se acerca a este grupo de personas, rompiendo su soledad, rompiendo su exclusión, rompiendo incluso las limitantes de su enfermedad, de su condición. Hermano y hermana, no nos rindamos frente a la soledad. No nos rindamos frente
a las situaciones en las cuales creemos que estamos solos. Vayamos y digámosle a alguien que nos pueda ayudar, ayúdame. Si quieres, puedes aliviar, sanar, restaurar esta condición en la cual estoy. La soledad no es algo que debe matarnos, ni emocionalmente ni físicamente. Acude a quienes puedan ayudarte. Este leproso lo hizo. No se quedó solo, no se quedó aislado, excluido, no se quedó con su enfermedad. Fue, buscó y encontró. Este leproso tampoco se rindió ante la desesperación. Su acto es ciertamente un acto desesperado, ir a buscar a Jesús, hablarle, rompiendo todas las leyes de la ley, todos los limitantes que imponía la ley. Este hombre, diríamos nosotros, la sacó del estadio, ¿no? No se rinde frente a su enfermedad, no se rinde frente a la exclusión, no se rinde frente a la soledad y no se rinde frente a la desesperación de hacer algo por su situación. Su ruego es tan profundo. Si quieres, le dice a Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Es magnífico poder notar solamente en estas palabras ese deseo de salir de esta situación, ese no rendirse de este leproso. Y así debemos ser nosotros también. Déjame finalizar con esto. Cuando hay esperanza, no debemos rendirnos. No debemos rendirnos ni frente a la enfermedad, ni frente a la exclusión, ni frente a la soledad, ni frente a la desesperación. Y te voy a dar el motivo por el cual no puedes rendirte. Y no debemos rendirnos. Se llama Jesús de Nazaret. Porque hay alguien que quiere sanarte. Porque hay alguien que quiere incluirte. Hay alguien al cual le importas. Porque hay alguien que quiere acompañarte. No quiere dejarte solo. Y hay alguien que quiere darte paz y tranquilidad a tu vida, a tu corazón, a los tuyos. No te rindas porque hay alguien que te quiere sanar. Cuando el leproso escucha el ruego, cuando Jesús escucha el ruego del leproso, dice el texto bíblico que tuvo compasión de él. Tuvo compasión de él. Se le estremeció el corazón a Jesús frente a este ruego, frente a este no rendirse ante la enfermedad, no rendirse ante la exclusión, no rendirse ante la sociedad, no rendirse ante la desesperación de este leproso. El corazón de Jesús se compadece. Si no nos rendimos, hermano y hermana, ni ante la enfermedad, ni ante la exclusión, ni ante la sociedad, ni ante la desesperación, ni ante la soledad, si no nos rendimos, Él responderá, porque Él quiere sanarte. Estás en condición de enfermedad, sea cual sea esta enfermedad, hay alguien que te quiere sanar, no te rindas. Porque ninguna enfermedad podía ser más catastrófica que la lepra, y este leproso no se rindió. Y por lo tanto Jesús dijo, quiero, sé limpio. No te rindas frente a la exclusión, no importa si has tocado muchas puertas y se han cerrado, no importa si la gente dice que ya no tienes tiempo ni el talento, si no eres el mismo de antes, si no tienes la oportunidad, si no tienes los dones para hacer esto, no te rindas. Porque cuando no te rindes, Jesús te restaura y Él abre la puerta. Hay alguien a quien sí le importas.
No importa que los demás digan que ya no sirves para esto, no importa que te digan que no tienes experiencia, no importa que si tienes 60 o tienes 22, no importa que si eres blanco, bajito, pequeño, no importa nada de esto, no te rindas. Porque hay alguien a quien sí le importas. No te rindas frente a la soledad. Porque hay alguien que quiere caminar contigo. Y hay alguien que nunca te va a dejar solo. No te rindas frente a aquellos que se alejan de ti por X o Y motivo. Porque hay alguien que no te quiere dejar sola. No nos rindamos frente a la soledad, a esta sociedad que quiere encerrarnos, que quiere aislarnos, que quiere catalogarnos de cierta manera. No nos rindamos frente a eso, porque hay alguien que sí nos quiere sanar, hay alguien a quien sí le importamos y hay alguien que sí quiere estar con nosotros. Jesús le limpia y al limpiarle lo restablece. De inmediato, dice el Evangelio de Marcos, de inmediato es limpio y esa condición de limpieza lo restablece por completo. Ya no va a ser más un enfermo, ya no va a ser más un excluido, ya no va a ser más una persona sola. Porque no se rindió frente a la enfermedad, frente a la exclusión, frente a la soledad. No te rindas. Porque hay alguien a quien sí le importamos, hay alguien que sí nos quiere sanar, hay alguien que sí quiere caminar con nosotros. No te rindas, porque hay alguien que sí te quiere dar paz. No importa el momento que estés atravesando, la situación, la circunstancia por la cual estés siendo atacado por la desesperación, por la cual estés siendo atacada por el no saber qué hacer, no te rindas. Condición más desesperada que la de este leproso no creo que estemos viviendo. Acércate a aquel que quiere darte paz, que te quiere sanar, que te quiere restaurar. Hay alguien que sí quiere darte paz y quiere darte tranquilidad. No te rindas frente a esa situación y acércate a Él. Rompe todos los limitantes que puedan ponerte y acércate a Él. Y Él te dará paz. Él te acompañará, Él te restaurará, Él abrirá las puertas que todos te han cerrado, Él sanará tu vida. No nos rindamos frente a las circunstancias que estemos viviendo, no importa cuáles sean, no nos rindamos frente a ellas. Al no rendirnos, Jesús caminará con nosotros. No nos rindamos entonces frente a la enfermedad, cualquiera que sea la que estés viviendo, no te rindas porque Él te quiere sanar. No te rindas frente a la exclusión, no te rindas frente a esas puertas que se cierran, frente a esas personas que dicen que ya no puedes, no te rindas frente a eso, porque Él te quiere restaurar y Él va a abrir las puertas que nadie más puede abrir. No te rindas frente a la soledad, no te rindas frente a esa situación que te va dejando solo, que te va dejando sola y te desespera, no te rindas. Porque hay alguien que te quiere acompañar, hay alguien que siempre está contigo y siempre ha estado desde antes de la fundación del mundo, te ha acompañado, te ha llevado de la mano en los momentos más difíciles, siempre está ahí. No te rindas ahora que te sientes solo, sola, Él está contigo. No te rindas frente a la desesperación, que no sé qué hacer con esto, que no sé cómo hacer allá, que no sé cómo solucionar aquí, que me falta esto para hacer esto, que tengo que hacer esto. No te rindas. No hay condición que Él no pueda restaurar, que Él no pueda sanar. No te rindas frente a esa desesperación porque hay alguien que te quiere dar paz. Este leproso nos ha dado una lección de vida hoy. No rendirnos, ni frente a la enfermedad, ni frente a la exclusión, ni frente a la soledad, ni frente a la desesperación. Pero Él no se rindió, porque fue a los pies de Jesús. Haz tú lo mismo, no te rindas, y busca a aquel que sí te quiere sanar, aquel que sí te puede restaurar. Busca a aquel que sí quiere acompañarte. Busca a aquel que quiere darte paz. Que Dios les bendiga.
Damos gracias a Dios por cada una de las peticiones que se han realizado en este día y oramos dando gracias por todas sus bendiciones, por habernos mantenido durante todo este tiempo con salud, con bendición, con provisión y que sea Dios consolando a cada uno de los corazones. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros, con cada familia, con cada hogar. Que tu misericordia siga sobre cada uno de nosotros, sobre nuestros hermanos, familias, hogares, provisión, trabajo, y que seas tú, Señor, el que cada día des la provisión espiritual para que sigamos creciendo en el amor y en la bendición del Señor. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén. Que el camino salga a tu encuentro, que el viento siempre esté detrás de ti y la lluvia caiga suave sobre tus campos. Y hasta que nos volvamos a encontrar, que Dios te sostenga suavemente en la palma de su mano, que vivas por el tiempo que tú quieras y que siempre quieras vivir plenamente. Recuerda siempre olvidar las cosas que te entristecieron, pero nunca olvides recordar aquellas que te alegraron. Recuerda siempre olvidar a los amigos que resultaron falsos, pero nunca olvides recordar a aquellos que permanecieron fieles. Recuerda siempre olvidar los problemas que ya pasaron, pero nunca olvides recordar las bendiciones de cada día. Que el día más triste de tu futuro no sea peor que el día más feliz de tu pasado. En Cristo Jesús. Amén.